¿Qué onda, vitaminas? ¿Cómo están? El día de hoy estoy muy emocionada porque tenemos un gran invitado, que ahorita se los voy a decir. Pero más allá de eso, también les quiero recordar que este 10 de octubre es el Día Mundial de la Salud Mental. Y yo hace 4 años que alcé la voz, la verdad, les voy a ser sincera, ni sabía que existía el Día Mundial de la Salud Mental, pero ahora estoy súper consciente y por eso justo en aquel entonces fue cuando lancé la voz oficialmente. Y el tema y el lema de este año de la salud mental es la atención de salud mental para todos. Hagámosla realidad. Y eso es un gran trabajo. ¿Por qué? Porque vivimos en donde hay muchísima estigma hacia las enfermedades mentales. No tienen ni idea de cuánto a veces este estigma puede llegar a afectar no nomás a las personas que padecemos una enfermedad mental, al final a todos. Por eso crecemos con esta parte de hazte el fuerte o no llores, cuando en realidad no debería decir así. Pero el estigma se ha llevado más allá de por cosas del entorno en el que vivimos, películas que a veces sacan, que en lugar de ayudarnos nos perjudican. Últimamente me da mucho gusto que ya están cambiando todo eso. También en el sector salud, a la hora que nosotros llegamos a estar en una crisis, internados o simplemente ir con un especialista, le tenemos pavor a eso por todo lo que se dice alrededor de nosotros cuando tampoco no debería ser así. Así que el día de hoy me da mucho gusto tener como invitado a alguien que, además de ser paisano, que ella es cachanilla, es presidente de la Asociación Psiquiátrica Mexicana y él es el doctor Bernardo N.G. Él es médico por la Universidad Autónoma de Nuevo León, especialista en psiquiatría por la Universidad Tecnológica de Texas y la Universidad de California en San Diego. Sus actividades actuales incluyen su práctica privada, la dirección del Centro Geriátrico Nuevo Atardecer en Mexicali y del grupo psiquiátrico Sun Valley en Imperial, California. El doctor NG es presidente, como ya lo comenté anteriormente, de la Asociación Psiquiátrica Mexicana y expresidente de la Sociedad Americana de Psiquiatría Hispana. También es representante de la zona 2 de la WPA y tiene 102 publicaciones, incluyendo 49 artículos originales, 34 resúmenes de congresos, 4 libros, 4 manuales y 11 capítulos de libro. Bienvenido, Bernardo, ¿cómo estás? Pues feliz de estar contigo, Norín. Muy buen día a ti y a todos. Pues muy contento, la verdad, de que hayas considerado mi participación para, como dices, alzar la voz y llamar la atención del público respecto al Día Mundial de la Salud Mental. Muchas gracias, Norín. No, pues gracias a ti. Fíjate que últimamente creo que hay muchos temas que cada vez se ven más visibles esta lucha contra el estigma y justo leí un artículo del TEC de Monterrey en donde dice que hay a nivel mundial trastornos mentales que representan el 7% y causan el 16% de las lesiones en personas de 10 a 19 años, haciendo el suicidio la tercera causa de muerte en adolescentes. Y a veces estas estadísticas como que nos ponen en un balde frío para ver cómo está la realidad. Y el término a veces de estigma no le damos el valor que realmente tiene. De acuerdo al diccionario de Cambridge, aquí dice que el estigma es un fuerte sentimiento de desaprobación que la mayoría de la gente en una sociedad tiene sobre algo y especialmente cuando este juicio social es injusto. Y creo que anteriormente, por ejemplo, creo que este estigma se fue incrementando por lo que a veces nos representaban en las películas de Hollywood, ¿no? Por ejemplo, en películas como, pues la que salió hace poco, hace como 3 o 4 años fue El Guasón, que eso fue como que más bien una visión cruda de cómo está la salud mental y a veces cómo puede perjudicar la sociedad a una persona. Pero anteriormente ha habido otras películas como Fragmentado o alguna vez cuando hubo violentas cosas de violencia en Estados Unidos, cuando estaba Donald Trump dijo que atrás de una pistola siempre hay un enfermo mental. O película como también El Psicópata Americano. Y es con la que te quedas en la idea. Yo me acuerdo que cuando me internaron por primera vez, yo dije, ¿en qué momento me van a poner la camisa de sujetación y aquí me van a encerrar y no voy a salir? Y cuando me dieron el diagnóstico, más allá
de preocuparme por el diagnóstico, mi preocupación era demostrar que estaba bien y que yo iba a salir de ese hospital, cuando no tenía que haber tenido ese miedo, ¿no? Pero creo que eso es lo que nos enfrentamos. No sé qué opines. Sí, pues los estudiosos del estigma hablan de un estigma interno y externo. El que describías ese de que uno mismo, cuando le dan el diagnóstico y de ahí no sabe qué hacer y cómo va a proceder porque estás convencido de que vas a enfrentar todos estos obstáculos, ¿no? ¿Por qué? Pues por el estigma externo, el que se va construyendo en la sociedad. Y como decías, o has dicho en los videos que yo he visto tuyos, por ejemplo, en el del TED Talk de Polanco, que pues desgraciadamente es en base a la ignorancia y los medios de información de mayor alcance, pues son estas películas que manejan mal el mensaje, ¿no? Desgraciadamente, y no todos, ¿no? Hay No, algunos que, que que de hecho entre psiquiatras a veces buscamos cuáles son las películas, las mejores, ¿no? En las que se muestra de manera decente y más realista la vida de alguien con una enfermedad mental. Pero términos así como esos de Trump, pues te hablan de la ignorancia. Por ejemplo, en el Guasón, todo vuelve a circular alrededor de los actos violentos. Que por cierto, tuvimos una discusión una vez que ese personaje tan interesante desde el punto de vista literario, en realidad era muy difícil hacerle un diagnóstico confiable porque tiene síntomas de varios trastornos. Y pues hace falta esa comunicación. Por ejemplo, la gran mayoría de los enfermos mentales no son violentos, por lo menos hacia los demás. De hecho, nos preocupa más, como mencionabas, acerca de los jóvenes, que aquellos que cursan con una enfermedad mental no tratada, más bien se hacen daño a sí mismos, incurriendo en actos suicidas o en suicidios consumados, que son en lo que andamos más ocupados los psiquiatras en realidad, o sea, porque son riesgos más comunes. Entonces creo que este tipo de actividades como la tuya son muy, muy necesarias, que se hagan de manera seria, de manera sostenida. Así es que ya sabes que cuentas con el apoyo de APM porque es un trabajo gracias. muy difícil y que no solo cada vez donde se presenta alguien como tú es que se escucha tu voz, no, cada vez que te abren una puerta a ti o a alguien como tú, le están abriendo la puerta a todos aquellos que están cursando con una enfermedad mental con información verídica, no dramatizada o metida a la literatura para que se vuelva, pues, lo que buscan, aparte de dar un mensaje cualquiera que ese sea, pues una película es para vender boletos, ¿no? Y que la gente la vaya a ver. Entonces, le van maquillando, manipulando lo necesario para tener un producto, que desgraciadamente algunos de ellos se alejan muchísimo de la realidad de la vida de, de un paciente con enfermedad mental. Sí, eso que acabas de decir es bien feo porque cuando tú tienes el trastorno, la gente te tiene miedo, porque lo que ve es escucha trastorno y ya en automático salen corriendo. Yo me acuerdo cuando yo regresé a Mexicali después de que me diagnosticaron, todos mis amigos, incluyendo también mis familiares, me decían, es que tú no tienes eso, no te pasó. Y yo No dentro de puede mí, ser. ajá, y yo dentro de mí, yo decía, es que sí estuve 3 meses en el hospital psiquiátrico y los psiquiatras no son tan malos como ustedes, o sea, como ustedes piensan, pero también era mi negación, pero tampoco no me ayudaba nada que en mi entorno nadie había pasado por eso, nadie hablaba de eso y nomás su comentario era, échale ganas, tú puedes o sácalo de tu cabeza porque fue una conexión que tuviste con Dios porque tú eres muy espiritual y me quedaba callada porque no lo podía compartir con nadie y no sentía que que tuviera empatía conmigo. Y te vas sintiendo solo y te vas sintiendo que cada vez esa máscara te la tienes que hacer más grande para demostrar que estás bien.
Entonces, esa parte de enfrentarte con esa falta de empatía, una vez la doctora Yolanda Pica me dijo, bastante tienes ya con la enfermedad mental para todavía luchar con el estigma o comprobar que sí tienes la enfermedad, aunque sea invisible. No, y ese entorno que tú estás describiendo, ese es el de la gente que te quiere, ¿no? Imagínate. Ajá, imagínate la que no me No, quiere. o la gente para que le significas una competencia en el trabajo o una competencia con una pareja o un potencial cliente o un empleador. No, pues peor, ¿no? O sea, se marca esta distancia todavía más grande. Y yo escuchaba en una de tus conferencias también que dices que me hiciste pensar en lo importante y lo deseable que sería que, por ejemplo, como se movió lo del SIDA, ¿no? Ujú. Que se supone que tú debes de declarar cuando empiezas o estás cerca de intimar con alguien desde el punto de vista sexual, declarar, sabes que pues yo soy seropositivo. Y a lo que quiero llamar la atención es que ese virus tiene unas cuantas décadas y se evolucionó mucho, ¿sí? Tanto en los tratamientos como en la prevención, como en el entendimiento de la causa, y se trabajó mucho sobre el estigma. Que queda trabajo por hacer, queda trabajo por hacer. Pero ahora vamos a lo de las enfermedades mentales que se han descrito desde hace siglos y no le llegamos todavía al avance, incluyendo, mencionabas en una conferencia acerca del lugar de trabajo, Uh-huh. que tú lo compartes con algunos compañeros de trabajo, pero no todos, porque desgraciadamente ahí estamos en otro reto que es pues tanto social como ético, como organizacional. O sea, eh, ¿qué hacen los empleadores, ¿sí? Que ignoran sobre estas enfermedades cuando tienen enfrente un candidato muy calificado, pero que de repente se enteran, pues que tiene enfermedad mental u otra que no sea bipolar, ¿no? Depresión, ataques de pánico, déficit de atención, y se vuelve un criterio para contratar o despedir a alguien. Entonces, y ahí el estigma vuelve a ser de las suyas. En, Sí, en justo yo en mi último trabajo que tuve, yo pasé por un suceso personal muy fuerte y justo fue cuando yo estaba trabajando. Entonces yo tomaba, adicional del medicamento que tomo, que es el litio, tomaba la quetiapina. Sabemos que la quetiapina te adormece, andas muy lento, pero no por eso reduje mis resultados. Yo siempre soy una persona que voy en pro de me vas a tener siempre y cuando me enfoques en resultados. O sea, yo no vengo a calentar la silla, me enfoco en resultados y manténme de una manera que tenga que ser creativa, porque si no me aburro, que eso es más que la verdad. Entonces yo llevaba como 3 años trabajando en esa empresa y hubo una reestructura. Y obviamente yo durante 1 año y medio por estar tomando la quetiapina, por más que me dijeran llega a las 8 de la mañana, yo no podía porque yo me tenía que levantar a las 6 para llegar al trabajo. Entonces yo llegaba tipo 8:30, 9. Quien era mi jefa directa sabía la situación por la que yo estaba pasando y el medicamento que yo estaba tomando. Tenía mucha confianza con ella. Y pues por hacer del destino me estuvieron descontando. Me descontaban casi 2,000 pesos mensuales por llegar tarde y mis resultados pues, no les importaba, ¿no? Hasta que me harté y una vez me descontaron más, me descontaron como 6,000 pesos por llegar tarde. Dije, no, ya, esto ya es excesivo, yo no puedo seguir callando. Entonces me armé de valor y dije, pues mis resultados hablan por sí solo, no tengo por qué seguirme callando que tengo un trastorno mental. Dije, pues ahí voy a hablar con el director general. Y pues ahí voy y hablo. Y en cuanto dije trastorno, o sea, ya ni siquiera me escuchó más allá de lo que dije. Ya ni siquiera, ya ni siquiera escuchó más allá. No me corrió, pero sí hizo todo lo posible para que yo renunciara. Yo ya después me lo salté y hablé con el dueño y le compartí mi plática TED, pues dije, ya si salí del closet en el trabajo, pues va, ¿no? Pues yo tampoco ya no estaba a gusto trabajando ahí y dije, qué feo que mis 3 años que le dediqué a esa empresa, a la hora que alcé la voz, simplemente por ayuda, decía, hazme
dame mínimo un día, 2 días de home office, o sea, ni siquiera me necesitas tener aquí para que yo trabaje, ¿no? O sea, como que cosas. Y salí con mucha tristeza porque dije, no puede ser que o sea, nada más escuchen la palabra y piensen que ya estoy loco, que voy a ser violenta o que voy a hacer un caos, no sé. Y luego cuando el año pasado empecé a ya enfocarme totalmente a la asociación de Es Tiempo de Hablar, inicié una carrera y dije, en la torre, pues tengo que ir a pedir patrocinios. Y mi bandera, pues soy yo. Y si soy yo, pues tengo que decir que tengo trastorno bipolar. Sí, pues para la credibilidad, ¿no? Si Ajá, vas para conseguir los patrocinios y los donativos y todo eso. Yo dije, en la torre. Entonces yo venía de este estigma de que me hicieron todo lo posible para que yo renunciara. Y ahí voy a las empresas pues fíjate que te vengo que me apoyes porque tengo trastorno bipolar y pues estoy luchando. Y ¿Cómo te vas a estar ajá, o sea, fue contradicción. Entonces yo como que, y la primera vez que me paré y que dije, así me la solté, hubo así un silencio y después me dijeron, no, es que yo tengo un familiar o tengo un conocido, si te apoyamos. Y así se empezó a hacer la carrera. Obviamente llegó la pandemia y la linda pandemia pues la dejó ahí. Pero pues ahora estamos haciendo otros proyectos en los cuales tú estás involucrado. Pero fue lo que me sorprendió y que al final el autoestima también es bien fuerte en nosotros, porque nosotros mismos nos lo ponemos. Y creemos que al tener un trastorno es lo que nos puede llegar a definir como personas. Y no, realmente yo siempre he dicho que una cosa es el trastorno y sabes perfectamente cuáles son los síntomas, ya una vez que te aprendes a conocer. Y otra cosa, eres tú, tu personalidad, y tienes que saber cuando ahí viene Sí. la bola, levantar la mano, ¿no? Y tus familiares y tu entorno también. Entonces, en este camino, o sea, me he tomado todo y ahorita que otra vez estoy retomando la asociación civil de manera ya formal, digo, no tengo nada que perder, así me estoy yendo y se está haciendo se está haciendo las cosas positivas, pero yo digo, ay, nanita, o sea, qué padre, pero también ante esto, pues yo también tengo que decir, primero voy yo y primero va mi salud, porque si no, esto no avanza. Pues fíjate que ahí tocas otro tema que los conocedores, los estudiosos de estigma, que por cierto esto lo puse en el primer artículo de una sección que tenemos en la revista de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, que se llama Estigma y Arte, que curiosamente se parece a tu campaña de involucrar a celebridades para que hablen junto contigo y levanten la voz contigo. Porque para algunas personas el ser diagnosticados y entender, entonces por eso es que luego me paso noches sin dormir, o por eso es que no termino el trabajo, por eso es que acabo discutiendo tanto con mi esposa o con mis amigos que los ofendo, ¿me entiendes? Entonces, como van entendiendo, en algunas personas, más allá de que el diagnóstico les despierta el estigma, el diagnóstico resulta una experiencia liberadora en la que dice, pero tiene mucho que ver esa personalidad de la que hablas tú, ¿sí? O sea, si la vas a tomar como, ¿sabes qué? Pues ese soy yo ahora, esa es mi bandera, esta es mi realidad que he venido viviendo años, nomás que no me lo podía explicar, pero ahora sí ya sé de qué se trata. Voy para adelante. Desafortunadamente son los menos, ¿no? O sea, digo, ¿cuántas personas con trastorno bipolar se echan esta misión o este compromiso como el que estás haciendo tú y escribir un libro y tener canal de YouTube, recabar fondos para una carrera, etcétera? Y yo creo que, pues bueno, estos esfuerzos son para todos aquellos a los que no les resulta tan fácil, que no están, por ejemplo, en la Ciudad de México, donde pueden hacer contactos como tú decidiste quedarte allá, o que, o que tienen familia que dependen de que sigan trabajando en cierto lugar, por lo cual ellos siguen viviendo pues en el closet respecto a la enfermedad mental porque están preocupados del riesgo de perder su trabajo, ¿no?
Entonces, pues bueno, la gente vive su enfermedad mental de diferente manera y el estigma, que pues la enfermedad ahí está. En lo que sí podemos trabajar es en el estigma, en abatir el estigma, porque luego tiene un gran impacto en, eh, en el tratamiento, que hay tratamientos muy buenos y que le llegan a caer muy bien a ciertas, o sea, tal como es, ¿no? Como deben de funcionar. Sí, como Pero a en mi veces, caso el litio, ¿no? Que para mí sí, el litio no tiene efectos, hasta ahorita no ha tenido efectos secundarios. y es de los mejores medicamentos que hay, y hay mucho estigma alrededor del litio, ¿no? Sí, De hecho, hace apenas 2 días vi a un muchacho que tiene 20 años, fíjate, y estoy pensando dárselo por depresión. Tiene una depresión resistente que nada más le ha funcionado. Y es un muchacho que no se dedica a la salud, de tal manera que todos los otros medicamentos que le he recetado le sonaron como nuevos. Y dijo, bueno, ok, pues lo intentamos. Y cuando mencioné litio, dijo, ay, tan mal estoy, dijo. No, espérate. Ya le expliqué por qué, no, no, y sí, sí, pues litio es un nombre que es de los medicamentos más viejos, tiene décadas en nuestro caja de herramientas para utilizar y ofrecerle a pacientes con trastorno bipolar, que si te funciona es lo mejor que puedes tomar, ¿no? Y qué bueno que en algún momento tu médico o médica te lo recomendó. por ejemplo, ya que estás hablando ahorita de los medicamentos y todo eso, sé que en México hay una gran falta de clínicas psiquiátricas o pabellones psiquiátricos en los hospitales y que también la salud mental es parte integral de la salud física. Hay veces que en el hospital, yo lo veo, mi papá acaba de estar en el hospital, tuvo una operación bastante fuerte y ahorita yo que hablo con él, está irritable, está así, y yo digo, yo lo conozco, digo, mi papá está pasando por un momento difícil, pero obviamente mi papá nunca va a ir con el psicólogo ni con el psiquiatra, o sea, ninguna, ni una ni otra. Pero hay veces que estando tú internado de una enfermedad o cuando tienes justo cáncer de mama y te hacen la mutilación o tienes cáncer de colon y también te hacen una mutilación o te enfrentas ante diferentes cosas o el simple hecho de entrar a anestesia ya es un shock y no se trabaja en conjunto y eso me lo han dicho muchísimos psiquiatras, la salud física con la salud mental cuando debe ser íntegra y todo por esa parte del estigma. Justo esta semana tuve una que te mandan saludos, por cierto, con el director del Instituto Nacional de Psiquiatría, y, y está luchando por tener, lograr pabellones en ciertos hospitales porque pues falta, y que lo que le comentan es de, no, es que ahí vienen tus locos, ahí vienen los violentos, entonces pues no. Entonces él dice, es que ni siquiera, ok, sí, si lo quieres ver así, sí, pero tus pacientes que tienes en el hospital también Los necesitan que piensas que no tienen nada. nada, también necesitan el, tener el apoyo de la salud mental. O sea, ¿por qué trabajar por separado y no de manera integral? Y me dice, todo eso se debe a, como tú dices, me dijo Morín, que tu peor enemigo es el estigma. De la parte médica también la sufrimos y es por eso que nos está costando mucho trabajo llegar a avances como deben de ser y que sea comprobado, ¿no? Pues sí, mira, completamente de acuerdo. Pues en primer lugar, saludos a tu señor padre, que es pues todo un ícono acá en Mexicali. Y segundo, pues mira, estás hablando de un tema que para mí está muy cerca de mi corazón porque precisamente el último año de mi especialidad, acá en México le llaman, que tomé un curso de alta especialidad, en Estados Unidos es una subespecialidad en lo que se llama psiquiatría de enlace, que también se le ha llamado psiquiatría de hospital general, y que es un entrenamiento especial para que este psiquiatra hagamos el enlace. Entonces hay hospitales que aunque no tengan una unidad de psiquiatría, pero que tienen psiquiatras con este entrenamiento, son capaces de ayudar a pacientes después de una cirugía de cáncer, pacientes después de un trasplante, pacientes accidentados, pacientes quemados, pacientes en diálisis, por ejemplo, niños con cáncer, y que se haga una intervención, pues, si no inmediata, oportuna, y la idea es a la larga, como dice
o como dices que te dijo el doctor Madrigal del Instituto Nacional, pues prevenir o eliminar esa necesidad de ir a una unidad psiquiátrica. En general es curioso porque ya hay muchos estudios, la psiquiatría de enlace tiene sus orígenes en el final de la primera mitad del siglo XX, entonces no estamos hablando de una subespecialidad nueva, joven sí, pero no nueva, y hay muchos hospitales que todavía se resisten a hacerlo. Hay cuestiones administrativas también, porque ¿cómo tienes a un psiquiatra de base en un hospital si no siempre hay interconsultas y pues quién le paga, ¿no? Bueno, hay otras cosas, pero desde el punto de vista clínico es importantísimo. Y en los grandes hospitales donde se distinguen por tener una medicina de alta calidad, pues te puedo mencionar la Clínica Mayo, que tuve el privilegio de visitar en noviembre del 2019. Cualquier paciente internado por lo que sea, ya sea la unidad de medicina interna, de ginecología o de cirugía o de pediatría, lo ve el psiquiatra. Haya sospecha de algo, ¿no? Lo ve, fíjate. Entonces, pues qué chulada, ¿no? Que ahí, y entonces con eso vas eliminando tantos estigma, haces detección temprana, porque no es de, o sea, no se ponen a cuestionar si el paciente en cuestión necesita o no, sino lo hacen como parte de que, por ejemplo, Como una parte de prevención también a lo que se van a ajá, enfrentar. y parte como del checklist, ¿no? Como por ejemplo, ya después de los 40 años, cualquier persona que se sujeta a cirugía tiene que tener una evaluación del corazón, pues, para ver si va a aguantar la cirugía. Pues igual, una evaluación psiquiátrica, o sea, y así va. Entonces sí, yo creo que ese es el estado ideal al que deberíamos de llegar. Esperemos a lo mejor, no sé si en todos, pero esperemos que a lo mejor en ciertos hospitales se pueda ir implementando este tipo de cosas, porque yo sí estoy en pro de eso. Claro. Y hay hospitales que ya lo tienen, pues, pero falta. Pero faltan, exacto. Y por ejemplo, el estigma, yo he visto tanto que afecta a la persona que está pasando por una enfermedad mental o por un mal momento, como a los familiares. Yo tengo un familiar en donde la persona creo que ya está diagnosticada con trastorno bipolar, pero sus familiares lo quieren mantener oculto. Y me tienen a mí cerca. O sea, no es que yo conviva mucho con ellos, pero sí me conocen y saben de mí. Y mi prima me dice, es que me encantaría que platicara contigo. Yo, pues, estoy en la mejor disposición. Si en algo le puedo ayudar, pues adelante. Dijo, es que sabes que lo mantienen oculto. No lo quieren compartir. Entonces, digo, esto es parte del estigma. O sea, cómo seguramente esto es el pan de cada día de ustedes que Sí. tienen en el consultorio, ¿no? Sí, completamente. De hecho, este año, ahora con el Congreso, recién salió la versión en español de mi libro que se llama La depresión secuestró a mi esposa, que es una guía para esposos. Okay. Y en la segunda mitad del libro hay un capítulo dedicado a cómo sanar desde el punto de vista biológico, psicológico, respecto al laboral, y hay uno respecto a familias y amigos, que yo comento que pueden ser X familiar, tu mejor aliado. Haz de cuenta, en el libro yo estoy platicando con el esposo, ¿no? Uh-huh. Pues ten cuidado porque un familiar puede ser o el mejor aliado para ayudar con que tu esposa salga de esto, o tu Bueno, mayor adversario, ¿no? sí, claro. Porque en esto, de nuevo, debido al estigma, hay tantos miedos, ¿no? Y empiezan lo que decías muy al principio. No, hombre, tú deja de tomar esas cosas, te van a engordar o son adictivos los Andas medicamentos. lento, te brillan los Y ojos. se nota, yo no sé, está muy fuerte eso que estás tomando. Mejor deja de tomarlo y échale ganas. O con esos remedios alternativos que yo no estoy en contra de ellos siempre y cuando se evalúen de manera científica, ¿no? O sea, pues no importa. Digo, el litio es una sal, ni siquiera es una, ¿no? Una fórmula química, pues es una sal que existe naturalmente en el ambiente. No, y Simplemente, al final, yo lo que digo, por ejemplo, ahora que fue lo de la vacuna del COVID, o que sigue lo de la vacuna, ves que hay mucha gente que está en pro y mucha gente que está en contra, ¿no?
yo estaba así como, porque en mi familia tengo los dos lados, el que no y el que sí. Entonces yo estaba así como, y dije, me he metido tanta cosa, que tanta cosa tiene efecto secundario en mi cuerpo, que si me pongo la vacuna, si me previene o no, ¿qué más da? Más vale que me la ponga a que no me la ponga. Y el litio, por ejemplo, hace poco me trato de hacer estudios generales una vez o dos veces al año, precisamente por los medicamentos que tomo y para ver cómo estoy. Y salí que estaba poquito mal del riñón y que traía una infección, ¿no? Y yo, madre santa, El litio. el litio es lo primero que hace, así, pero o sea, pero es la única información que yo tengo, o sea, que tengo grabada en mi cabeza. Y la doctora me mandó con una especialista sobre el tema, no sé qué. Me dijo, no, estás bien. Dije, porque sé la información básica y porque me hago los estudios, te puedes prevenir de los efectos secundarios. Y si el día de mañana, que ojalá y no, me tengan que quitar el litio, le saco más la vuelta a que me tengan que cambiar de medicamento porque es un show, que te vuelvas a encontrar un medicamento que no tengas efectos secundarios y que estés a todo dar, a algunos efectos secundarios que puedo prevenir de cierta manera o que los puedo agarrar a tiempo. Pero pues obviamente, o sea, llegar ahí no es nada fácil, porque automáticamente yo al principio me acuerdo que decía, es que yo nunca he tomado medicamento, ¿por qué voy a tomar? O no quiero ser dependiente de un medicamento. Entonces, Dependiente. no lo tomaba. Durante 8 años no tomé nada. Entonces, volviendo a lo de los familiares, efectivamente, como se vive con vergüenza o con miedo el que tú o alguien de tu familia tenga una enfermedad mental, entonces estás buscando cómo esconderlo, y una manera de esconderlo, desgraciadamente, es, pues, si ya te sientes bien, pues deja el tratamiento, deja de ir a ver a tu doctor, pues ya deje de ir a ver al terapeuta, tú puedes. Y, y luego, pues, los remedios caseros o alternativos. Y yo, por ejemplo, comparo mucho esto con la gente que sufre de sobrepeso, por ejemplo, o de obesidad, que van al gimnasio, ¿no? Ujú. Entonces no falta que tienes el entrenador personal y te va diciendo, mira, toma estas malteadas de proteína, pásale para acá, levanta pesas así o súbete a la bicicleta estacionaria. Pero hasta ellos mismos llega un momento en que dicen, ¿sabes qué? Pues no estás bajando de peso, o más bien te lastimaste la rodilla o te lastimaste el tobillo, y lo mandan entonces al siguiente, ¿no? Pues sabes que ve con tu doctor o ve con un nutriólogo o ve con un terapeuta físico porque el hombro o lo que sea. Entonces, yo veo que parece un proceso natural cuando se trata de la salud física, y no deberíamos de dividir efectivamente, como dices, o como te dijo la doctora Pica, a quien saludo también con mucho cariño, sino que acá parece que en salud mental le hacemos al revés, ¿no? O sea, ya fuiste con el psiquiatra, ahí vas más o menos encontrando tu tratamiento, te va bien y lo primero que te dicen es bájale, ¿no? Mira, mejor ve a ver un coach o mejor tómate unos medicina natural, deja esas pastillas. Entonces digo yo, ¿por qué en salud mental nos vamos al revés? Tratando de ir a cosas más sencillas, pero menos entendibles o menos conocidas o menos comprobadas de que sirven, en lugar de quedarnos con lo que llevamos décadas estudiando, entendiendo y recetando, que sabemos que funciona desde el punto de vista médico. Yo veo que estamos como al revés. Y para quitar esta parte que dice que estamos al revés, y creo que considero que es parte del estigma, ¿qué consejo nos puedes dar para empezar a poco a poco acabar con el estigma? Porque por los cambios radicales creo que en este caso no van a suceder, sino creo que poco a poco, durante los años que yo llevo con el trastorno, sí he visto que ha habido mayor información, pero todavía hay muchísimo trabajo que hacer. Pues mira, yo creo que lo más importante es tener líderes como tú ahorita, porque creo que representas un puente entre la población general y entre aquellos que somos especialistas en el área, o no solo como médicos, sino también a nivel de instituciones públicas, los administradores y los planeadores de estas campañas o estas estrategias, ¿no? Como que hay un vacío entre los tomadores de decisión
y los que sufren la enfermedad junto con sus familias, ¿no? Entonces, a veces pareciera que es el mismo mensaje, pero creo que hay que repetirlo y repetirlo hasta que más gente lo haya escuchado, porque este movimiento tiene que ser sincrónico entre los que viven la enfermedad, sus familiares y la sociedad. Y la sociedad incluye las escuelas, es decir, las universidades, donde también hay estudiantes con alguna enfermedad mental, los sitios de trabajo, donde como dijiste tú, el salir del closet puede significar que, pues a lo mejor que no te despidan, pero que hacer todo lo posible para que renuncies. Y a nivel de sociedad, por aquello, pues, de poder tener pareja, de poder hacer familia, y así, como tú lo dijiste. De hecho, hay una película respecto a la que escribí también, que salió en Netflix, donde es romántica, pero ella tiene trastorno bipolar, ¿no? Y ella lo rechazaba y lo rechazaba a él todo el tiempo hasta que, pero él insistía porque estaba enamorado de ella y le dice, pues mira, que te quede claro que tengo trastorno bipolar y vivir conmigo no va a ser fácil, pero yo te voy a entregar lo mejor de mí, ¿no? Y así se termina la película. Porque, Es pues, la de loco por ella, ¿no? loco por ella, exactamente, Exacto. exactamente. Ah, mira qué bien. Por ejemplo, ahí, esa película se me hace Esa que, está buena. sí, eh, Véanla. véanla, véanla. Esa es, y no es la super película tampoco, ¿no? O sea, es No, una película palomera, pero dices tú, ay, caray, qué mensaje tan bien hecho dieron. Y sobre todo ahí la directora del hospital, que a mí me quedó la duda si es psiquiatra o terapeuta o administradora, porque dice, lo peor que la sociedad le hace a las personas con enfermedad mental no es que la discriminación como tal, no porque eres enfermo mental, sino porque siguen esperando que sean como uno, que no tiene enfermedad mental. O sea, o sea, puedes entrar a mi círculo solo si te comportas como alguien que no tiene enfermedad mental. Y tenemos esa cerrazón cuando, fíjate, es que ahí viene la ironía, ¿no? Cuando tú juntas todos los trastornos mentales, la prevalencia de cada uno de ellos, va casi por arriba de la tercera parte de la población. Es decir, eh, uno de cada tres tiene o ha tenido alguna enfermedad mental. Entonces, no es tan poquito, pues, no. como para seguir distinguiendo a los que sí tienen de los que no tienen. Entonces, yo creo que educar es la principal herramienta que nos queda para empezar a tener una perspectiva compartida de lo que es y de lo que tenemos que hacer. Ahorita lo que acabas de decir, yo siempre he dicho, tiene sus cosas malas tener el trastorno, como cualquier cosa, pero considero que en lo personal me ha dejado más cosas buenas que malas. Y las buenas, y porque lo valoro y lo digo así, es porque me enseñó a tener autoconocimiento de mí, a conocerme, a tener un entorno más sano, a relacionarme de mejor manera con la gente que quiero, a tener mayor seguridad sobre mí. Y todo esto se lo debo porque parte del tratamiento es la terapia. Y hoy por hoy la terapia es una parte preventiva de tu salud mental. No tienes que tener un trastorno para ir a terapia. Puede ser cualquier cosa que tú sientas que te puede ocasionar un problema y que no sabes cómo a lo mejor romper esos paradigmas o ese tipo de educación que tú dices, a lo mejor ya no estás de acuerdo a lo que estás viviendo, o romper cadenas y hacerte responsable de ti. Creo que eso es parte de la salud mental y eso es lo que a mí me enseñó el trastorno bipolar. Y yo lo único que les puedo decir es que no se esperen a tener un ambiente tóxico o a sentirse mal o tener ciertos comportamientos que pueden ser un episodio de crisis o una constante para levantar la mano y pedir ayuda. Eso es lo primero que les quiero decir. El autoestima, créanme que si yo alcé la voz es porque es algo que yo pedía hace 14 años y lo he dicho
muchísimas veces. Yo pedía a alguien que estuviera bien, que tuviera un trastorno y que estuviera llevando su vida estable y que podría convivir con cualquier persona y lograr sus sueños como lo está haciendo. Hoy por hoy les puedo decir que sí se puede al tiempo que tú quieras, no al tiempo de los demás. Esa es otra cosa. Tienes que aprender a vivir a tus tiempos y a la manera como tú quieras vivir y no a la manera de llevarte la estrellita de las demás personas. Y creo que el estigma que se da a raíz de la salud mental es una frase que leí que me encantó y que con esto voy a acabar, es el desconocimiento es lo que provoca miedo. Así que vitaminas, esta es una cápsula que trae muchísima información para ustedes y como siempre les he dicho, un trastorno mental no define la persona que eres tú. Bernardo, no sé si quieras complementar algo más allá y compartir las redes sociales donde te puedan localizar. Sí, con mucho gusto. Pues lo que quiero agregar o reiterar es el agradecimiento de que me hayas invitado y a través de mí a toda la Asociación Psiquiátrica Mexicana a participar en tu programa, que decir el mensaje para los que nos ven y nos escuchan, que este es el inicio de una relación, gracias al convenio firmado entre Es Tiempo de Hablar y APM, del cual estamos muy, muy gustosos, muy contentos, y que gracias por tu trabajo, Maurín, adelante, creo que nos vamos a seguir viendo en diferentes escenarios, y adelante con tu trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Bernardo, por la confianza, por el apoyo que nos has otorgado. Siempre, yo digo que ahorita que estoy en contacto con ustedes, me estoy haciendo un doctorado de salud mental sin estudiarla, literal, así como a mí me gusta, pero me encanta hablar con ustedes, los temas, y hay veces que me salen cosas especializadas que yo digo, ¿a poco eso existe? Y ya cuando me pongo a leer más allá de digo, es cierto, la salud mental es parte de nosotros que a final de cuentas creo que desde que estamos chiquitos nos lo debían enseñar e inculcar y creo que de ahí creo que puede ser una gran parte para empezar a acabar con la estigma desde la raíz, ¿no? Que son los niños y, y acabar con todo este miedo que tenemos de abrirnos y demostrar cuáles son nuestras emociones y cuáles son nuestros pensamientos. Vitamina, recuerden que pueden poner sus comentarios en Facebook, en Instagram y en YouTube, todo lo que ustedes opinen. Si tienen preguntas al doctor Bernardo, se las pueden hacer, ya saben dónde localizarlo, o bien si lo quieren hacer por medio de nuestras cuentas, adelante. Y en YouTube, recuerden poner suscribirse y pues en automático les va a llegar las notificaciones de que todos los viernes estamos lanzando cápsulas informativas para ustedes. Recuerden que es tiempo de empatía y sobre todo es tiempo de hablar de salud mental. Estamos in touch.